Vamos a hacer una sesión corta para que se vayan a almorzar tranquilos. Una sesión muy interesante del tema de seguridad. Mi nombre es Guillermo Haynes. Yo manejo la marca de Imperva para Colombia, Perú y Ecuador. Estamos dedicados a un tema muy interesante que es ciberseguridad, basado en dos conceptos que han venido revolucionando en los últimos 5 años, y es la protección de aplicaciones, para muchos de ustedes la protección de su página web, y la protección de la base de datos. Vamos a ver tendencias y vamos a ver 3 slides de producto. No voy a entrar en profundidad técnica, quiero que se lleven la idea de qué es lo que hacemos y después hablamos en persona, ¿vale? Primero que todo les doy las gracias al evento, excelente organización, y segundo a GMS, que fue la compañía que me invitó a participar aquí en este espacio. Bueno, hablemos un poco de quién es Imperva, porque no todo el mundo lo conoce. Imperva es una compañía que nace en 2002, 13 años en el mercado. Como todas estas compañías de seguridad, nacimos en Israel. Nos fundó de hecho Shlomo Kramer, el mismo que fundó Checkpoint y fundó otras 20 empresas. De hecho ahorita está montando un cloud de seguridad muy bien interesante. Estamos basados en Israel y en Redwood Shores, Silicon Valley. Venimos desarrollando esta tecnología desde todo ese tiempo, 13 años, pero durante los últimos 5 años los clientes fueron más conscientes de que hay que adquirir una protección en el centro de datos y en la página web, y que el firewall tradicional, aunque es muy importante y es indispensable, no hace. Un poquito de cuñas, aquí con el Gartner, todo el mundo saca el Gartner y presenta dónde está. Este Gartner es bien interesante. Yo he pasado por varios fabricantes, pero nunca he visto un Gartner donde hay un solo líder. ¿Por qué estamos ahí? Es una tecnología muy específica. Es una appliance que solamente hace WAF. Mi amigo que está aquí persiguiéndome, que es F5 y Citrix, es un balanceador de carga, ¿sí? Y ese balanceador de carga tiene unos módulos de WAF que son muy buenos. Sin embargo, nosotros estamos liderando por 2 temas. Solamente hacemos esto, y segundo, somos expertos en el bloqueo. De nada me sirve tener un firewall de aplicación si solamente estoy haciendo auditoría. ¿Para qué? Yo necesito bloquear en tiempo real, 7/24 mis ataques. Esa es la diferencia, por eso estamos allí. Un poco de tendencias, miren, no sé si los de atrás puedan ver, de pronto no, pero este es el reporte de Verizon anual. Verizon es una telco muy grande a nivel mundial y saca un reporte. Son 24 páginas, un librito negro, muy interesante. Una de las páginas describe dónde se están robando la información. Datos de Estados Unidos, obviamente los datos de Latinoamérica no son públicos, pero por ejemplo, aquí hay terminales de POS, desktop, aplicaciones web, base de datos, correo electrónico, file server. Si ustedes ven el resaltado, entre el 80 y el 90% de los robos de información están en las aplicaciones web, llámese páginas web. Y el segundo, base de datos. Después de que yo rompo la página web, ¿qué encuentro detrás? La base de datos. Probablemente no sea la base de datos más sensible y crítica de la empresa, probablemente sí, dependiendo de qué tipo de negocio tengo yo. Si es un e-commerce, si es una página de un banco, si es una página transaccional. ¿Okay? Ahora miremos un poco de estadísticas. Los que quieran hacerse más adelante y ver esta gráfica es bien interesante. Fíjense estos globitos y la forma en que van saliendo. Son millones de registros de robos de bases de datos en Estados Unidos durante los últimos 10 años. Todo lo que ha crecido. Alguien podría decirme, oiga Guillermo, este tema de protección de base de datos es un tema de seguridad. Yo estoy de acuerdo, pero esto es un negocio. Es un negocio con el cual mucha gente se está enriqueciendo. Vamos a hacer el ejemplo conmigo, Guillermo Haynes. Mi DNI o mi cédula, lo que sea. El número telefónico de mi celular, que no todo el mundo lo tiene. La dirección de mi casa. Vamos un poquito más allá. ¿De qué estoy enfermo? Se pueden probar la base de datos de mi empresa de salud y saben de qué estoy enfermo y cuántas veces me he enfermado. El nombre de mi papá, el de mi mamá. ¿En qué colegio estudié? ¿Qué universidad? Con eso puedo resetear una clave Hotmail, ¿o no? Una de las más grandes de Estados Unidos. Robo de base de datos. China. ¿Qué van a hacer con esa base de datos? No sabemos todavía porque no es pública. ¿Cuál es la tendencia hoy en día? Coger estas bases de datos y combinarlas, hacer minería. ¿Sí? Entonces yo tengo 4 registros en una base de datos, tengo 10 en otra.
combino esas bases de datos y hago inteligencia, ciberguerra. Es muy importante, señores. El activo más grande, o uno de los más grandes que ustedes tienen de información en su empresa, es la base de datos. Sus clientes, qué compran, cuánto les cobran ustedes a ellos, sus comportamientos de consumo. Muy interesante, cuando quieran esta información yo se las envío. ¿Okay? Miremoslo un poquito ya en estadísticas en algunos clientes claves y qué ha pasado. El caso de Target fue muy solicitado, el tema de tarjetas de crédito, eBay por el comportamiento de los consumidores, pero este es bastante curioso y para algunos parece chistoso. Esto es un portal donde yo entro, meto mi tarjeta de crédito, yo soy casado y me encuentro con otra persona que está casada y ven mis comportamientos frente a esas otras personas. ¿Qué puedo hacer con una base de datos de esas? Lo que quiera. Puedo hacer muchas cosas, puedo extorsionar, ¿sí? O sea, ese cuento de Ashley Madison, una compañía que valía $1 billón, hoy en día valdrá 100. Tema de reputación también, muy fuerte. Hablemos un poco entonces ya de los ataques, entremos en materia. Les voy a leer y les voy a explicar un poquito qué es lo que hay ahí en azul. La mayoría de los ataques a las páginas web y a las aplicaciones que ustedes tienen publicadas, no es que el hacker se siente aquí en un departamento entre 5 y piensen cómo van a hacer el ataque. Oigan, no, es más sencillo que eso. Es tan sencillo como correr un escáner de vulnerabilidad a la página y encontrar las vulnerabilidades que están en la página. Y en ese momento yo decido si voy a hacer un SQL injection, un transfer path, un cross-site scripting o qué voy a hacer. Es así de sencillo. Entonces, señores, primer paso cuando salgan de acá, hay que hacer un escáner de vulnerabilidades de las páginas, identificar qué vulnerabilidades hay en las páginas web. ¿Por qué están llenas de vulnerabilidades las páginas web? Muy sencillo, porque nosotros no somos las que las hacemos. Le compramos un desarrollo a un tercero y ese tercero no le preocupa el tema de vulnerabilidad. Oiga, el tercero no es que sea malo, es que su trabajo no es ese es el trabajo nuestro, protegerlos. Entonces yo escaneo la vulnerabilidad y necesito que alguien haga un parcheo de esa vulnerabilidad. Pero yo no me puedo pasar parchando y haciendo mantenimientos y ventanas para parchar las aplicaciones. Para eso necesito una herramienta que me haga el parche inmediatamente. Parche virtual. De eso vamos a hablar en la tecnología de WAF. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto cuesta un ataque en Estados Unidos entonces? Por ejemplo, un cliente me decía, no, Guillermo, usted está loco, ¿cómo va a costar 6 millones un ataque? Bueno, depende. Si a mí me roban una base de datos y son 10 millones de registros, y por ley yo tengo que mandar un correo físico con una estampilla, y cada estampilla vale 10 centavos, ¿cuánto me costó el ataque? ¿Sí? Eso no pasa en Latinoamérica, pero en Estados Unidos está pasando, es muy fuerte. WordPress, Joomla, todas estas herramientas que todos utilizamos para montar páginas web, no es problema de ellos, créanme, ellos están haciendo un buen trabajo en el desarrollo, pero están llenos de vulnerabilidades a nivel de desarrollo. Bueno, ¿quién es Imperva? Hablemos de 3 slides técnicos para que se lleven un poco de la idea de quiénes somos nosotros. Somos una compañía que fabrica 3 productos. Este producto de arriba es el producto que va a ser el futuro y es la protección de data no estructurada. ¿Cómo entro yo a un Excel, a un Word, a un PDF, a una grabación de una llamada, a un video y cómo le pongo privilegios para que esa persona acceda o no a esa información? Es un producto que en Latinoamérica todavía no se ha vendido mucho. Pienso que es una segunda fase. Estos otros 2 productos que ustedes ven acá, este en verde y este en rojo, están en furor. El rojo es el WAF, el famoso WAF, el famoso firewall de aplicación. ¿Qué diferencia entre un firewall de aplicación y un firewall tradicional? La capa. Aquí en el perímetro estoy en capa 4, capa 2. En la aplicación estoy en capa 7. Yo estoy montado arriba. Es otra cosa, es otra historia. En algún momento me imagino que van a ser un solo equipo. Por ahora son 2 y son tecnologías separadas. Y aquí abajo, mi amigo el firewall de base de datos. El que me dice quién entró a las 3 de la mañana a la base de datos de Oracle e hizo un copy. Ese es el que me va a ayudar a revisar quién fue el que hizo eso. Hablemos ya directamente de la tecnología. Voy a hablarles de 2 versiones de WAF. La primera versión, que es esta que ustedes ven acá atrás, es el Cloud WAF, el WAF en la nube.
mucha tendencia de nube híbrida, ¿no? Tengo algo montado en servicio y algo aquí físico. ¿Qué es esto? Esto es la representación de una arquitectura a nivel mundial de 40 data centers. ¿Qué hizo Imperva? En cada data center montó una jaula y en esa jaula montó un WAF gigante, inmenso, y le montó capacidades de Content Delivery Network y de caché. ¿Para qué? Para que cuando yo entre a la página no sienta latencia, demora. ¿Para qué me sirve esto, señores y señoras y señoritas? Sirve para proteger páginas web. Ese es el resumen, poco técnico, proteger páginas web. ¿Cómo las protege? Vamos a coger un ejemplo, mercedes.com. Entonces www.mercedes.com es un DNS, ese DNS lo va a meter aquí, en esta nube. Entonces cuando consulten el www.mercedes.com no me van a consultar a mi web server, van a consultar a Imperva. ¿Qué tiene Imperva allí? Tiene un WAF. ¿Dónde está? En la nube. Son equipos en 40 data centers ahí montados. Eso es un servicio. No hay que implementar nada. En el momento en que ustedes compren esto, yo les mando un formulario y ustedes me dicen el DNS, la dirección, y yo lo redirecciono entre 30 minutos y 4 horas y ya están protegidos. Así de sencillo. Es más, si quieren salir aquí de la sala y lo quieren probar, 15 días gratis. 15 días. Hablan con los señores de GMS que están ahí atrás y les dicen, oiga, quiero probar eso, free, gratis, sin compromiso con Guillermo Gens que está acá. Guillermo, lo quiero probar. Listo, probémoslo. Ya, muy sencillo. ¿Qué hace esto? Vamos a resumirlo en 2 minutos. Esto hace capacidades de WAF, protección contra cualquier tipo de ataque de capa de aplicación, SQL injection, ¿sí? Ataques vía C, todos los tipos de ataques de aplicación, protección contra redes Tor, proxies anónimos, IPs maliciosas, bots, el tema de bots está disparado. Scrapper, ¿qué es un scrapper? Cojo una foto de una página y me la robo, me indexo, eso es scrapper, ¿sí? Todo tipo de protección de aplicación la pueden encontrar con esta solución, es un WAF. La consola está en la nube, ustedes entran, se loguean por la web y ven qué están pasando, ven su ancho de banda, ven quién los está atacando, qué países los están consultando y si hay alguna alarma peligrosa allí. Y adicionalmente les tengo un plus, adicionalmente, esto hace DDoS, sí señor, por eso lo montamos en la nube. Porque en el momento en que a mí me ataquen con un ataque de DDoS de 10 gigas, que es un montón aquí en Ecuador y en Colombia, ¿qué va a pasar? Va a llegar a este data center y lo va a absorber y lo va a disgregar. Aguantamos hasta 4 teras en ataques de DDoS. El ataque más grande de la historia conocido fue el de Sony. ¿Cuánto fue? 150 gigas. ¿Ok? Pruébenlo, se llama Encapsula. Pregunten por él, pregunten a GMS. Pregunten en el mercado, muy buen producto. Vamos a hablar ahora del WAF, pero en versión appliance, hardware. Bueno, aquí ya la cosa cambia, ¿no? Porque me toca comprar un appliance, o por lo menos pedirle a alguien que me lo ponga en servicio y que lo compre, ¿sí? Las dos opciones son válidas. ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este firewall? Bueno, este firewall tiene 2 componentes, el cerebro, que es el manager, que es donde yo voy a hacer todos los reportes. ¿Por qué está por fuera? Porque si lo pongo encima del firewall, se cae el performance. ¿Por qué se cae el performance? Este es un equipo que revisa millones de paquetes por segundo sin crear latencia en la red. La latencia de un equipo de estos, máximo 3 milisegundos. Entonces yo necesito un equipo a full revisando ¿qué? Capa 7. ¿Cómo reviso yo capa 7 en un WAF? Y siempre el cliente me pregunta, ¿cuál es la diferencia? Muy fácil, yo monitoreo todos los paquetes, vengan o no vengan encriptados. Si vienen encriptados, certificado y desencripto. Una vez monitoreo el paquete, físicamente lo abro y reviso qué hay dentro del paquete. Eso es capa 7. ¿Qué reviso? El kernel. ¿Qué está escrito ahí? Y ahí me doy cuenta si hay un SQL injection, si hay un ataque, si hay algo que sea malicioso. Y empiezo a generar comportamientos de algoritmos
dentro de este señor que me van a decir, oiga Guillermo, ustedes están atacando desde China todos los días con SQL injection. Eso es lo que hago, eso es lo que hace un WAF. Eso es lo que hace un WAF, ¿ok? Cosas interesantes a nivel de implementación. Entonces, esto se puede colocar de frente a los servidores web. ¿Para qué? Para bloquear. Yo les dije al principio de la presentación, si esto no bloquea, estamos muertos. Pueden ponerlo en auditoría un par de meses, oiga, de acuerdo, pero después tiene que ir a bloquear. Tiene que bloquear, 7x24, ¿ok? Ese es el modo de despliegue. Vuelve y juega, nos protege contra DDoS, proxy anónimo, Redstore, los famosos bots. ¿Ustedes sabían que Google es un bot? Es un bot. Pero hay otros bots que son desconocidos y me están indexando la página. OWASP, scrapping y geolocalización. Esa es la explicación de un WAF. Cuando quieran verlo en detalle me llaman, vemos una demo, una prueba de concepto. Hay que tener un WAF hoy en día, es muy importante para las aplicaciones web, para su página principal, para donde están haciendo las transacciones. Este WAF, a diferencia del otro, tiene una capacidad interesante. También puede proteger las aplicaciones internas que ustedes publican internamente en su empresa. Por eso es tan potente. ¿Recuerdan que les dije cómo hacíamos lo de vulnerabilidades? Bueno, ustedes corren el escáner de vulnerabilidades y aquí mi amigo, ¿saben qué va a hacer? Les va a listar todas las vulnerabilidades y les va a decir, oiga, señor Guillermo, ¿quiere parchar la vulnerabilidad? Es un script nuestro, se llama parche virtual. Parchamos todas las vulnerabilidades. Y tenemos una base de datos 7x24 corriendo acá abajo en Israel, que está alimentando los impervas, actualizando firmas, ataques y todo lo que necesiten. Preguntas hasta acá del WAF, porque voy a ir por el de base de datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Y este es el último slide para que nos vayamos a almorzar. Protección de base de datos. ¿Qué es protección de base de datos? En el caso de Imperva es la misma plataforma del WAF, que tiene el mismo appliance o el mismo fierro, como dice un amigo mío, pero tiene diferente licenciamiento. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, hace lo mismo. ¿Por qué hace lo mismo? Porque este equipo de acá me va a monitorear paquetes. ¿Qué va a ir dentro de ese paquete cuando lo abramos? Una sentencia SQL. ¿Por qué? Porque es un usuario interno de mi empresa haciendo una petición a un Oracle o a un SQL, un copy, un select, un insert, lo que sea. ¿Por qué debo tener un firewall de base de datos? Bueno, primero por regulación. Todavía no nos han empezado a multar, pero cuando se empiecen a multar va a ser harto, ¿no? Segundo, por seguridad, que son mis datos sensibles, privados, ¿sí? Y tercero, por auditoría. Yo quiero saber quién entra a la base de datos, cómo se comportan mis empleados, qué están sacando de la base de datos. Yo quiero hacer privilegios. Un DBA tiene privilegio universal. Un señor de contabilidad, de pronto también los tiene, no lo sabemos, ¿sí? Entonces es muy importante este tema de firewall de base de datos. La arquitectura es la misma. Aquí el manager, uno puede tener el mismo manager para el WAF y el DBF, pero aquí el manager tiene unas capacidades de reporte muy interesantes. Uno puede hacer reportes diarios, trimestrales, mensuales, reportes de auditoría interna, externa, para el gobierno, para lo que ustedes quieran. Y no son reportes que requieran programación en chino, no. 3, 4, 5 clics, cosas que se generan automáticamente, periódicamente. La herramienta va aprendiendo también. Oiga, Guillermo accede el Oracle el lunes a las 8 de la mañana. ¿Por qué entró el domingo a las 3 de la mañana? Genera una alarma, envía un correo electrónico, les avisa, ¿sí? Comportamientos anómalos. Guillermo Heinz es de contabilidad, está ingresando las tablas de contabilidad, está entrando a una tabla de mercadeo, oiga, bloqueémoslo. Manda un correo electrónico, ¿qué hace ese señor entrando a las tablas de mercadeo o a los precios? Entonces, hablemos un poquito más del concepto del firewall de base de datos. Esto es un equipo que me permite auditar quién entra a la base de datos, a qué horas entra a la base de datos, qué hizo sobre la base de datos. Me permite colocar políticas y restringir accesos a las personas de BAs, networking, mercadeo, contabilidad, finanzas, operaciones,
me permite hacer un discovery de la información sensible. Él les va a entregar a ustedes cuando lo implementemos, oiga, estos son números de tarjeta de crédito, ¿quiere que lo consideremos como información sensible, sí o no? ¿Quién está conectado a la base de datos? Estos usuarios. Y adicionalmente a eso, este señor les va a escanear las vulnerabilidades dentro de la base de datos. Y al escanear las vulnerabilidades dentro de la base de datos, les va a decir a ustedes, ¿quiere parchar estas vulnerabilidades? Y ustedes van a decir con un clic sí o no. Es muy importante. Más allá de ser un firewall de base de datos, es una herramienta muy interesante, muy completa. En la arquitectura podemos colocarlo para que haga auditaje con un por mirror que escuche, o lo podemos colocar inline de frente al tráfico de base de datos para que bloquee. Con eso estamos protegidos y evitamos que saquen la información. Estos servidores de bases de datos que ustedes ven acá son claves. La mayoría están en un centro de datos, un data center. Cuando yo coloco el appliance, si viene un amigo mío con un puerto consola y un PC y se conecta acá y el appliance yo lo tengo aquí en la red, no lo voy a ver. Entonces tengo un aditamento adicional que se llama agente liviano. El agente liviano me permite conectarse a nivel de sistema operativo en el servidor de base de datos y monitorear toda la actividad que hagan directamente sobre el servidor. Eso es muy importante, créanme. Es muy importante porque mucha gente entra al centro de datos y se conecta a las bases de datos. ¿Ok? Esta es nuestra solución de base de datos. Sencillísimo. Y esta es nuestra solución de WAF. Voy a mostrarles un reporte tipo. Termino la presentación, hacemos preguntas y si no, yo voy a estar por acá, si tienen alguna inquietud. Bueno, en cuanto a los reportes, vamos a hacer un ejemplo de un reporte tipo, sencillo. No se ve muy bien, pero yo les leo. Junio 10 de 2010 a las 5 de la tarde, desde la IP 192.168.0.110, el usuario Enrique Pérez. Está ahí todo bien, ¿no? Destino de la IP, servidor de Oracle, el tipo de aplicación, muchos de ustedes utilizan una aplicación para el tema de base de datos. ¿Qué hizo? Create, Select, Drop, Truncate, Insert. Ese puede ser uno de los miles de reportes que ustedes pueden correr ahí. ¿Sí? Muy importante y muy interesante. Entonces, los invito para que revisen el tema, lo investiguen, se contacten con GMS, que es mi asociado aquí en el Ecuador, revisemos temas de pruebas de concepto, cuando quieran la prueba free del WAF que les mencioné al inicio de la charla, con mucho gusto, aquí vamos a estar disponibles ahí en el stand de GMS que está en el centro del salón, y muchas gracias por el tiempo y que almuercen rico. Gracias. Una pregunta. Sí. Quería preguntar si ese log se graba para equipos AS400. Sí, muy buena pregunta. Tenemos un cliente de Raspi, que es un fabricante específico para DB2 y AS400, y lo que hacemos es conectar ese log. Funciona sin problema. Lo que hacemos es hacer la misma auditoría, el mismo bloqueo y los mismos reportes. Es la única plataforma sobre la cual tenemos que colocar un agente adicional. Para Oracle, para SQL, para Postgres, para MySQL, funciona independientemente de la plataforma. Yo puedo meter en un equipo de estos cualquier tipo de base de datos, no tiene ningún licenciamiento adicional, el equipo se licencia por throughput. Entonces el más pequeño aguanta hasta 50 cores de base de datos. Y listos, ahí ya estoy licenciado. ¿Okay? ¿Más preguntas? ¿El licenciamiento del agente liviano Está incluido. está incluido? Está incluido. ¿En qué cantidad de equipos? Puedes incluir hasta 20, 30 servidores, los que quieras incluir ahí. Sí. Está totalmente incluido. Normalmente el licenciamiento Imperva es flat, te incluye todo, nunca hay un licenciamiento adicional. ¿Sí? Muy rara vez tenemos que hacer algo adicional a menos de que sean servicios, pero siempre los equipos los medimos por throughput. En el caso del WAF, por ejemplo, 100 megas, 500 megas. En el caso del servidor de protección de base de datos, desde 50 cores, que son 5000 transacciones por segundo, arranca el equipo más básico y de ahí para arriba. Ahí va subiendo. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, voy a estar por acá si me necesitan. Un par de minutos.
Muchas gracias nuevamente. Hay un problema en el... ¿Cómo se dice?